La madrugada en Tecate siempre tiene un frío distinto. Hay quienes dicen que es por el viento que baja de las sierras, otros piensan que es el silencio lo que cala tan hondo. En la casa azul al final de la calle Benito Juárez, Esther Guzmán movía los dedos inquieta sobre la mesa de la cocina, mirando su café enfriarse, mientras afuera apenas se asomaba la luz del 1 de noviembre. Tenía 47 años, pero esa mañana, a pesar de las arrugas finas en sus ojos, se veía cansada. Sus hermanos, 9 en total, la habían visto desde chica cargar soledades ajenas, cuidar perros callejeros, traer más gatos de los que permitía la abuela y llorar en silencio cuando sentía que la vida le pesaba sobre la espalda. Nadie imaginaba que ese día arrancaría el enigma que ahora trae de cabeza a Tecate entero. ¿Y cómo imaginarlo? Hasta horas antes todo parecía en orden. Esther se había quedado a dormir en la casa materna porque el día siguiente viajaría a Tijuana a visitar a su papá. La familia lo sintió normal, sobre todo porque noviembre siempre ha sido complicado. Lluvias, frío y, claro, el Día de Muertos, que en el norte también pesa, aunque la nostalgia tenga otro sabor. A la mañana, Esther agarró su bolso, le dio una palmada a Manchitas, el perro viejo de la casa, y salió diciendo a la madre que iría por croquetas y que, de paso, vería el faro delantero del auto. «Vuelvo rápido, no me tardo». Palabras normales, voz tranquila, rutina que nadie atinó a interrumpir. El portón se cerró, ese clic metálico que hoy retumba en la memoria de su madre, la última señal de su hija menor saliendo caminando hacia el auto estacionado bajo el naranjo en flor. Pero nadie sabe que esa puerta estaría al centro de tantas preguntas. ¿Por qué una mujer amada, inteligente, con vida aparentemente tranquila, desaparecería sin dejar rastro? ¿Qué hay detrás de la puerta azul y el portón cerrado que pueda explicar la angustia que vendría después? Tal vez, si alguien hubiera imaginado el vacío que deja una ausencia, no hubieran dejado que se fuera sola esa mañana. Antes de seguir con la historia, quiero pedirte algo sencillo. Si este caso te está tocando o simplemente quieres saber más, suscríbete al canal, dale like al video y dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu opinión es lo que mantiene vivo este espacio y cada comentario ayuda a que más personas conozcan estas historias. Ahora sí, regresamos a esa mañana incierta en Tecate. Como en todas las familias grandes, en casa de los Guzmán, las despedidas nunca son ceremoniosas. A veces solo es un adiós al aire, o incluso ni eso. La madre de Esther, sentada junto a la ventana, alcanzó a ver el reflejo del auto al encenderse. Dicen que ese sonido, el motor viejo rugiendo entre los ladridos de los perros, fue la última cosa cotidiana antes del desorden. Pocos minutos después una vecina, doña Olivia, la de la panadería, pasó camino a su local. Levantó la mano en saludo, recibió de Esther apenas una sonrisa distraída y vio cómo arrancaba despacio, mirando el celular con el ceño fruncido. Era noviembre, hacía frío, y las manos de Esther temblaban leve mientras guardaba una lista de compras que no terminaba de decidir. A 6 cuadras de casa, ese pequeño detalle cambió todo. Esther, al distraerse revisando mensajes, pegó el auto contra el filo del camellón. El coche brincó, el retrovisor rebotó contra el pavimento y sin motor, el carro rodó apagado 100 metros más hasta quedar frente a la reja abierta de una casa blanca con bugambilias. En ese instante, nadie imaginaría que esa sería la última vez que la verían sin inquietud. 2 niños jugando cerca se quedaron mirando. Un perro ladró, tal vez sintiendo el desorden invisible en el aire. ¿Te imaginas ese momento? El aire apenas moviéndose con la certeza de que algo no estaba bien. La figura de Esther, según los vecinos, bajó del auto con calma forzada.
Caminaba nerviosa, resistiéndose a ver los ojos curiosos de quienes salieron a ver qué había pasado. Pronto, una mujer de bata azul, la identificarían luego como Araceli, ama de casa, se acercó para ofrecer ayuda. ¿Está bien? ¿Necesita hablar a su seguro? Este respondió que estaba bien, que solo quería mover el auto de ahí. Araceli notó que Esther ni siquiera se atrevía a mirarla de frente y que, al preguntarle su nombre, respondió Ana, nunca Esther. ¿Por qué habría mentido? Araceli entró de nuevo a su casa para buscar agua y un teléfono. Al volver, apenas 3 minutos después, la calle estaba vacía. Ni rastro del coche, ni sombra de la mujer nerviosa, ni marca en el pavimento, salvo el faro roto tirado bajo el sol de otoño. Esther desapareció como si la tierra la hubiera tragado, sin dejar una mochila, sin un recado, sin siquiera un mensaje para la madre que la esperaba con la sopa caliente en la mesa. Para la familia Guzmán, eso fue el principio del vértigo. ¿A dónde puede ir una persona en menos de 4 minutos? ¿Huía de alguien? ¿O simplemente huía de sí misma? El auto apareció casi de inmediato. Quedó estacionado frente a la Casa Blanca, con las llaves bajo el asiento. La policía llegaría después, guiada por el llamado de la madre preocupada al notar que la menor de sus hijos no volvía y que el celular solo sonaba, pero no contestaba. Pero esa mañana, antes de la llegada de los patrulleros, los vecinos armaron un pequeño grupo de búsqueda. Salieron con linternas, preguntaron en tiendas, buscaron incluso entre los matorrales del canal cercano. Nada, ni rastro. ¿Quién podría ir tan lejos a pie en tan poco tiempo? ¿Por qué nadie la vio salir caminando, ni sola ni acompañada? Los minutos avanzaban y la angustia empezaba a desparramarse por la colonia, aún sin entender la gravedad de lo que apenas iniciaba. Ya para el mediodía, la noticia del accidente y la ausencia extraña de la conductora empezó a pasar de boca en boca. El grupo de WhatsApp de la colonia se llenó de mensajes. Alguien vio a una mujer cerca del canal. Parece perdida. Otro decía, no vi nada raro, solo un carro parado. 1 hora después, la familia de Esther notificó formalmente su desaparición a la fiscalía, temblorosos, sin querer nombrar el miedo real. ¿Estaba viva? ¿La habían secuestrado? ¿O decidió, como muchos decían en voz baja, desaparecer para siempre? En el primer interrogatorio, los oficiales preguntaron a la madre por detalles. ¿Por qué Esther iba tan temprano a comprar croquetas? ¿Por qué decidió ir sola a reparar el faro si nunca antes había querido hacerlo sin compañía? Pequeñas preguntas, pero cada una sumaba peso al misterio. La mamá solo pudo decir que Esther estaba rara en las últimas semanas, más callada, comiendo poco. ¿Tendría que ver con su trabajo? ¿Con una llamada pendiente desde Tijuana? ¿O era solo una temporada mala, ese bajón de ánimo que a veces la acompañaba desde joven? Horas después, la policía revisó el coche abandonado. En el asiento del pasajero encontraron solo migajas del pan dulce y un recibo de la veterinaria, fechado un día antes. El maletero estaba vacío, salvo por 2 cajas de libros universitarios. Ningún registro de violencia, nada que indicara un robo o forcejeo. ¿Desapareció Esther por voluntad propia? ¿O alguien más la obligó a irse sin dejar huella? Mientras tanto, la familia comenzó a pegar volantes por el centro de Tecate. Las calles, adornadas aún con papel picado de Día de Muertos, se llenaron pronto de fotografías de la biomédica sonriente. Se busca Esther Guzmán. Desaparecida, el vino de noviembre. Los panfletos llevaban un número de contacto y una promesa silenciosa. No la dejarían de buscar. ¿Quién podría ignorar una mirada tan conocida? Los rostros de los desaparecidos en México se parecen.
esa mezcla de rutina rota y esperanza descarrilada. Y así, la angustia fue creciendo como la humedad en las paredes de una casa abandonada. El hermano mayor dormía en vela. La madre revisaba el teléfono cada 5 minutos, temiendo y esperando al mismo tiempo un mensaje que nunca llegó. ¿Por qué uno de los hijos que parecía más fuerte decide alejarse así, sin aviso? Días después, la policía empezó a atar cabos. Revisaron las cámaras del Oxxo donde Esther habría comprado las croquetas, pero no hallaron su rostro entre las grabaciones. Interrogaron a vecinos, hablaron con amigos. Una amiga cercana reveló entonces que casi una semana antes del suceso, Esther le había confesado estar cansada. Siento que respiro por inercia. A veces solo quiero desaparecer por un tiempo, sin que nadie pregunte nada. Fueron palabras exactas según la testigo. ¿Te has sentido alguna vez así, como si tu propia vida no fuera tuya y el peso del mundo cayera justo sobre tu pecho cada amanecer? La policía anotó el consejo, lo sumó a las conjeturas y volvió al punto de inicio. ¿Huyó Esther por decisión propia o fue víctima de alguien más? Para complicar más el misterio, en los registros bancarios hallaron movimientos sospechosos. La noche antes de su desaparición, Esther transfirió 10,000 pesos desde su cuenta, un monto que no solía mover, y unos minutos después envió otros 400 pesos a la cuenta de su madre. ¿Era una señal de despedida? ¿Un simple reacomodo de dinero? La mamá, al preguntársele, negó saberlo. El dinero apareció como un mensaje fantasma, demasiado tarde para hacer preguntas. El oficial encargado, de bigote espeso y voz ronca, apuntó todo en su libreta. ¿Sabía usted que su hija tramitó 3 inscripciones distintas a cursos este semestre? ¿No le parecía extraño? Para una madre dolida, cada pregunta era una herida más. La casa, donde antes corrían risas y perros, ahora era puro eco. Se preguntaba si su hija, en el fondo, no era ya una desconocida. El rumor empezó a crecer también en el pueblo. Voces asegurando haberla visto subirse a una camioneta blanca rumbo a El Florido. Otros decían que vieron una silueta parecida cerca de la antigua planta de agua. Ninguna pista confirmada. ¿Se puede confiar en los testimonios cuando el miedo y la incertidumbre infectan la memoria colectiva? Las búsquedas oficiales arrancaron el día 5 de noviembre, cuando el cuerpo de bomberos, policías, voluntarios y cuadrillas de protección civil rastrearon monte y cañadas de Tecate. Usaron drones, perros, buzos para revisar los canales y pozos. Gritos de «Esther» retumbando entre matorrales y escombro, todo sin éxito, ni una prenda, ni huellas, ni respuesta del viento. ¿Dónde se esconde una vida entera? ¿Cuántos secretos caben en una sola mujer aparentemente común? Nadie más parecía tener respuestas. Incluso los amigos más cercanos admitieron que los últimos meses Esther estaba distante, como si algo la estuviera masticando por dentro. ¿Se trataba de un plan cuidadosamente armado? ¿O de una fuga impulsiva bajo el peso de una depresión creciente? La familia, desesperada, pidió ayuda en redes, ofreció recompensas, habló en radio local, lloró con los reporteros. Los días se convirtieron en pesadillas larguísimas, en espera de noticias que jamás llegaban. Cada día parecía traer una nueva pista, una nueva esperanza, y al final, nada. Era como si la tierra misma conspirara para borrar los rastros de Esther Guzmán. Un investigador compartió, en confidencia, que el caso tenía todos los signos de una desaparición voluntaria, pero que algo no cuadra. ¿Por qué dejar el carro? ¿Por qué mentir el nombre? ¿Por qué mover dinero de esa manera? Los días pasaban y las preguntas solo crecían. El dolor hizo que la familia también comenzara a fragmentarse.
El hermano menor, Iván, culpaba a todos y a nadie. Todos estábamos ocupados y nadie la escuchó. La madre se aferraba al teléfono y a la oración. El padre, desde Tijuana, llamaba cada noche con la esperanza de escuchar la voz de la hija que esperaba visitar. La casa se sentía hueca, la mesa del comedor cada vez más vacía. La comunidad reaccionó fuerte. Había miedo real, aunque nadie lo dijera en voz alta. Podía cualquiera desaparecer en Tecate y nunca más ser encontrado. La paranoia creció. Madres prohibieron a hijos andar solos por las calles. Algunos decían que no, que eso solo le pasa a los que traen problemas. Otros veían en el rostro de Esther, en su historia, un reflejo peligroso y posible de cualquier familia. En la iglesia local, carteles con su foto empezaron a deshacerse bajo el sereno, pero la esperanza de la familia persistía. Aún podrían recuperarla, aún podría volver. Nadie se acostumbra a la ausencia repentina. Y a pesar de todo, el teléfono jamás sonó. ¿Dónde van los desaparecidos?, preguntaba la mamá cada noche, mirando por la ventana, abrazada al recuerdo de la hija que nunca volvió para cenar. Los oficiales cerraron la búsqueda una semana después, prometiendo reanudar solo si surgía algo nuevo. Pero ¿qué nuevo podría surgir cuando ni los perros, ni los drones, ni los vecinos encuentran rastro alguno? Y cuando parecía que el dolor ya no podía crecer, llegó una llamada anónima. Vi a una mujer parecida a Esther en la frontera. Parecía asustada. Habló poco y se fue corriendo apenas me miró. La familia tembló de esperanza y miedo. ¿Sería ella? ¿O solo una más de las historias tristes que abundan en la frontera norte? La investigación se reactivó ese día, pero el resultado fue el mismo. Ninguna prueba, ninguna señal concreta. El caso de Esther empezó a llenar noticieros, a ser tema de conversación en tienditas y consultorios. ¿Qué habría pasado? ¿Escapó de algo o de alguien? La presión mediática creció. En cada transmisión, el rostro de la biomédica perdida recordaba a todos que las certezas nunca son eternas. Era el rostro de una mujer que dejó un vacío que hasta hoy sigue creciendo. Esa noche, de nuevo, la madre dejó la lámpara encendida, el teléfono al filo de la cama. Nadie duerme tranquilo cuando falta uno de los suyos. Pero lo verdaderamente aterrador fue lo que encontraron 2 días después en la cajuela del coche abandonado. Una libreta de notas cuidadosamente plegada, una lista de tareas tachadas casi hasta el fondo y una frase escrita con tinta azul en la última página. Solo necesito que el mundo me deje en paz, aunque sea por un rato. ¿Era esta la clave para entender todo? ¿O solo una muestra más del dolor del que nadie sospechó a tiempo? ¿Estaba planeando desaparecer voluntariamente? ¿O algo mucho más oscuro acechaba en su camino? Y justo cuando la familia parecía resignarse, la investigación dio un giro inesperado. Las cámaras de una gasolinera a las afueras de Tecate captaron una figura femenina subiendo a un coche gris a las 11:32 am. El día de la desaparición. Cabello castaño, camiseta azul, andar nervioso. ¿Era Esther? ¿O alguien que busca despistar, alimentar la angustia de quienes aún la esperan en casa? La policía detuvo la imagen, amplió el rostro. La madre, entre lágrimas, juró que sí era su hija, pero la imagen era borrosa, demasiado para estar seguros. ¿Había salido Esther rumbo a Tijuana sin avisar? La obligaron a tomar ese auto. Nadie podía afirmarlo con certeza. Ese fue el punto donde la esperanza y la ansiedad alcanzaron su máxima tensión. Ya nada volvería a ser igual en Tecate. Las preguntas que flotan ahora en cada rincón de la ciudad no son solo sobre Esther Guzmán, sino sobre lo que cualquiera de nosotros podría perder o esconder en un solo instante.
¿Estás preparado para descubrir lo que ocurrió después del último rastro de Esther? Porque en ese momento, justo cuando parecían surgir respuestas, la investigación reveló algo aún más inquietante. Los registros telefónicos mostraban una llamada de emergencia, nunca reportada, desde el número de Esther, realizada exacto a las 11:34 am, 2 minutos después de subir al auto gris. La llamada duró 24 segundos, y nadie sabe si fue contestada, ni a quién iba dirigida. Y es aquí donde el caso de Esther Guzmán toma un giro aún más turbio. ¿Fue esa llamada un pedido de ayuda? ¿O simplemente el eco desesperado de alguien decidido a dejarlo todo atrás? La llamada de 24 segundos era como un fantasma en medio de la investigación. Los técnicos de la Fiscalía tardaron 2 días en conseguir los registros completos del operador, y cuando finalmente llegaron, nadie supo qué hacer con ellos. El número marcado no estaba registrado en ninguna agenda de Esther ni en su lista de contactos recientes. Era un número desconocido, sin nombre, sin perfil en redes sociales. Alguien anónimo que, tal vez, había sido la última voz que Esther escuchó antes de desaparecer por completo. ¿Quién contesta una llamada de emergencia y no reporta nada a las autoridades? ¿Fue cómplice, víctima o simplemente un error del sistema? El hermano mayor, Fernando, golpeó la mesa del comedor cuando escuchó la noticia. ¿Cómo es posible que nadie haya notado esa llamada antes? Su voz temblaba, no de rabia, sino de impotencia. La madre, en cambio, apenas movió los labios. Llevaba días sin dormir bien, alimentándose solo de café negro y rezos murmurando en voz baja frente al altar improvisado en la sala, lleno de veladoras y fotografías de Esther cuando era niña. ¿Cuánto dolor cabe en un corazón de madre antes de quebrarse para siempre? La policía intentó rastrear ese número fantasma. Llamaron varias veces, pero nadie contestó. Era un chip prepago, comprado en efectivo en una tienda de conveniencia en Tijuana meses atrás. Sin cámaras funcionales en el local, sin registro del comprador, sin nada que pudiera ayudar a identificar a quién pertenecía. El rastro se enfrió otra vez. Era posible que Esther tuviera contacto con alguien que la familia no conocía. Alguien que la esperaba del otro lado de la frontera, tal vez. Mientras tanto, en Tecate, los rumores no dejaban de crecer. Una vecina juró haber visto a Esther días después de su desaparición, caminando sola por el mercado municipal, con lentes oscuros y gorra. Cuando la mujer se acercó para saludarla, Esther supuestamente la ignoró y aceleró el paso hasta perderse entre los puestos de frutas. La policía investigó, revisó cámaras de seguridad del mercado, preguntó a vendedores ambulantes. Nada. Ni una imagen clara, ni un testimonio confiable. ¿Era solo la imaginación colectiva jugando trucos crueles? ¿O Esther realmente seguía cerca escondiéndose a plena vista? Otro testigo, un taxista de la zona, afirmó haber recogido a una mujer que coincidía con la descripción física de Esther en la carretera que lleva a Mexicali. Estaba nerviosa, no dejaba de mirar por la ventana. Me pidió que la dejara en un motel cerca de la salida sur, pagó en efectivo y se fue corriendo. El conductor no pudo dar más detalles, pero la familia corrió al motel mencionado. El encargado, un hombre de edad avanzada con gafas gruesas, revisó su registro. Ninguna Esther Guzmán. Ninguna mujer sola registrada en esas fechas. Otro callejón sin salida. ¿Cuántas esperanzas rotas puede soportar una familia antes de rendirse? Pero el detalle más inquietante llegó 3 días después, cuando la policía finalmente logró acceder al historial completo de mensajes de texto del celular de Esther. Entre conversaciones normales con amigas, mensajes de trabajo y recordatorios médicos, había un intercambio extraño con un número sin identificar. Los mensajes databan de 2 semanas antes de la desaparición. ¿Sigues segura de esto?, preguntaba el contacto desconocido. Esther respondía, sí.
Ya no aguanto más. Necesito desaparecer aunque sea por un tiempo. El siguiente mensaje del desconocido era aún más escalofriante. Te ayudo, pero después no hay vuelta atrás. ¿Lo entiendes? Esther solo respondió, lo entiendo. El oficial encargado del caso leyó esos mensajes en voz alta frente a la familia. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía físico, como si el aire mismo se hubiera solidificado. La madre rompió en llanto. Fernando apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Había planeado Esther su propia desaparición con ayuda de alguien más? ¿O ese alguien la convenció, la manipuló, la llevó hacia un destino que ella no imaginaba? Las horas siguientes fueron un torbellino de nuevas preguntas. La Fiscalía abrió una línea de investigación específica para identificar al dueño del número que intercambiaba mensajes con Esther. Nuevamente, otro chip prepago, activado en Ensenada, usado durante 3 semanas y luego desactivado justo el día después de la desaparición de Esther. ¿Casualidad? Imposible. Todo apuntaba a un plan meticulosamente armado. Pero, ¿con qué propósito? Los peritos revisaron también el contenido eliminado del celular de Esther. Con herramientas forenses, lograron recuperar algunas fotografías borradas, imágenes de mapas, rutas hacia la frontera, fotos de un departamento vacío, sin muebles, con ventanas tapiadas. ¿Era ese su escondite? ¿El lugar donde planeaba refugiarse? La dirección no aparecía en las imágenes, pero los investigadores lograron identificar un detalle clave. En una de las fotos se veía, a través de una rendija de la ventana, un cartel publicitario con el logo de una tienda departamental ubicada en Tijuana. El círculo se cerraba cada vez más hacia la frontera. El equipo de búsqueda se movilizó de inmediato hacia Tijuana. Recorrieron la zona cercana al cartel publicitario, tocaron puertas, mostraron fotografías de Esther a vecinos, trabajadores, comerciantes. Algunos decían haberla visto, otros negaban conocerla. Un hombre, dueño de una tienda de abarrotes, recordó a una mujer parecida que compró agua embotellada y pan días atrás. Parecía asustada, como si estuviera huyendo de algo. No hablaba mucho, solo pagó y se fue. Pero cuando le mostraron la foto de Esther, dudó. Podría ser ella, pero no estoy seguro. ¡Oh! ¡Cuántas mujeres asustadas rondan las calles de Tijuana cada día! ¡Cuántas historias similares se pierden sin eco! Fernando y otro de los hermanos decidieron quedarse en Tijuana por cuenta propia, buscando aunque fuera una sombra de su hermana. Pegaron carteles en postes, preguntaron en hoteles baratos, caminaron hasta el agotamiento por colonias peligrosas donde la policía evita entrar después del anochecer. No nos vamos sin saber algo, repetía Fernando, aunque por dentro ya sentía que la búsqueda era como perseguir humo. Una noche, mientras cenaban tacos en un puesto callejero, un joven se les acercó tímidamente. Escuché que buscan a alguien. Vi su cartel. Los hermanos se pusieron de pie de inmediato. El joven, nervioso, les contó que semanas atrás vio a una mujer coincidente con la descripción subirse a una camioneta blanca cerca de la línea fronteriza. Le pregunté si estaba bien porque se veía muy nerviosa. Me dijo que sí, pero cuando la camioneta arrancó, alcancé a ver que ella estaba llorando. ¿Fue Esther? ¿Lloraba por miedo? ¿O porque sabía que lo que dejaba atrás no volvería a verlo jamás? El testimonio del joven renovó las esperanzas, pero también disparó 1000 teorías más. ¿Quién manejaba esa camioneta blanca? ¿Era el mismo contacto de los mensajes? ¿O alguien más? Alguien que había estado observando a Esther desde hacía tiempo, esperando el momento perfecto.
La familia compartió esta información con la fiscalía, que inició búsquedas en bases de datos de vehículos registrados, pero las camionetas blancas en Baja California se cuentan por miles, sin placas, sin modelo específico, sin nada concreto. Era buscar una aguja en un pajar infinito. De vuelta en Tecate, la madre de Esther empezó a recibir llamadas extrañas. Números privados, voces distorsionadas, mensajes crípticos. Deja de buscar. Ella no quiere ser encontrada. Si siguen insistiendo, las cosas se pondrán peor. Cada llamada era un puñal en el pecho. ¿Quién amenazaba a una madre desesperada? ¿Por qué alguien querría detener la búsqueda si Esther supuestamente había desaparecido por voluntad propia? La fiscalía instaló un rastreador en el teléfono de la madre para identificar el origen de las llamadas. Durante días no hubo actividad. Luego, una madrugada, el teléfono sonó. La madre, temblando, contestó. Silencio del otro lado, respiración pesada, y luego una voz femenina apenas audible. «Mamá». El corazón de la señora se detuvo. ¿Era Esther? La voz continuó. «No me busquen más. Por favor». La línea se cortó. La madre gritó, lloró, cayó de rodillas. Los técnicos rastrearon la llamada. Provenía de un teléfono público en Rosarito, a más de 1 hora de Tijuana. ¿Era realmente Esther? ¿O alguien imitando su voz para torturar a la familia y alejarlos de la verdad? Los hermanos viajaron de inmediato a Rosarito. Llegaron al teléfono público, preguntaron a todos en un radio de 5 cuadras. Una empleada de una farmacia recordó haber visto a una mujer delgada con el cabello recogido usando ese teléfono esa madrugada. Estaba llorando, hablaba bajito. Cuando colgó, se fue caminando hacia la playa. Los hermanos corrieron hacia la costa. Recorrieron la arena, preguntaron a pescadores, a gente que acampa en las playas. Nadie más la vio. Como siempre, el rastro se esfumaba justo cuando parecía solidificarse. En medio del caos, la fiscalía reveló algo más. Los análisis bancarios mostraron que, además de los 10,000 pesos transferidos antes de desaparecer, Esther había hecho retiros en efectivo los días previos, sumando otros 15,000 pesos en total. ¿Para qué necesitaba tanto dinero en efectivo? ¿Estaba pagando por ayuda para esconderse? ¿O alguien la estaba extorsionando, obligándola a juntar dinero para algo mucho más oscuro? La investigación también descubrió que Esther había renunciado a su trabajo en el laboratorio biomédico 3 semanas antes de desaparecer. Sus compañeros dijeron que se veía agotada, que había mencionado estar quemada y que necesitaba un descanso largo. Uno de ellos recordó una conversación en la que Esther comentó: «A veces siento que sería más fácil desaparecer y empezar de cero en otro lugar donde nadie me conozca». ¿Era una confesión disfrazada de desahogo? ¿O un grito de ayuda que nadie supo interpretar a tiempo? Paralelamente, un psicólogo forense contratado por la familia analizó el perfil emocional de Esther basándose en testimonios y registros. Su conclusión fue devastadora. Esther presentaba signos claros de depresión severa, ansiedad generalizada y pensamientos de escapismo. Es común en personas que sienten que su vida está fuera de control, explicó el especialista. A veces, la desaparición voluntaria se convierte en la única salida visible. Pero también advirtió: eso no descarta que haya sido víctima de manipulación o incluso trata de personas. Alguien vulnerable es el blanco perfecto. Las palabras del psicólogo resonaron en la familia como un eco doloroso. Había fallado en protegerla. Habían estado tan ocupados con sus propias vidas que no notaron el abismo en el que Esther se hundía. Fernando se culpaba cada noche. Debí haberle preguntado más. Debí haber insistido cuando dijo que estaba cansada. Pero, ¿cómo saber cuándo un cansancio es temporal
¿Y cuándo es el preludio de una tragedia? Las semanas pasaban y el caso de Esther Guzmán empezaba a perder fuerza mediática. Los noticieros dejaron de mencionarla. Los carteles en las calles se despegaban con la lluvia y la gente común volvía a sus rutinas. Pero para la familia, cada día era un recordatorio brutal de que Esther seguía desaparecida. El teléfono de la madre seguía encendido día y noche, esperando otra llamada. Fernando seguía recorriendo ciudades fronterizas cada fin de semana. La Casa Azul en Tecate se sentía más vacía que nunca. Y entonces, justo cuando parecía que el caso se enfriaría por completo, llegó un dato que lo cambiaría todo. Una cámara de seguridad de un hotel en Mexicali captó a una mujer idéntica a Esther registrándose bajo un nombre falso 3 semanas después de su desaparición. La grabación mostraba su rostro, su manera de caminar, incluso la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, un gesto que toda la familia reconocía. Era ella. Sin duda. Estaba viva. Pero, ¿por qué seguía huyendo? ¿De qué o de quién? La fiscalía pidió los registros completos del hotel. Esther, o quien usaba su identidad, había pagado en efectivo, dejado el cuarto impecable y salido al amanecer sin dejar rastro. El encargado recordó que ella pidió explícitamente no ser molestada y que nadie supiera que estaba ahí. Parecía aterrorizada, dijo el hombre, como si cada ruido la asustara. Los investigadores analizaron las cámaras exteriores. Esther salió del hotel caminando sola, con una mochila pequeña, y subió a un autobús con destino a San Luis Río Colorado, en la frontera con Arizona. ¿Planeaba cruzar a Estados Unidos? ¿O simplemente seguir huyendo dentro de México, cambiando de ciudad cada vez que sintiera peligro cerca? La familia viajó a San Luis Río Colorado de inmediato. Mostraron fotos, hablaron con autoridades migratorias, revisaron terminales de autobuses. Nadie la había visto, o al menos nadie quiso admitirlo. En zonas fronterizas, hablar demasiado puede ser peligroso. ¿Cuántas personas desaparecidas cruzan esas tierras cada año sin que nadie pregunte siquiera sus nombres? De regreso a casa, agotados y sin respuestas, los hermanos encontraron algo inesperado en el buzón. Una carta anónima, escrita a mano, sin remitente. Las palabras decían simplemente: Esther está viva, pero no quiere volver. Dejen de buscarla o se arrepentirán. Ella pidió esto. No había firma, no había pistas de quién la envió. El sobre tenía matasellos de Hermosillo, Sonora, a cientos de kilómetros de distancia. ¿Fue Esther quien escribió esa carta? ¿O alguien que la tenía bajo su control, forzándola a mantenerse oculta? La caligrafía no coincidía con la de Esther, según análisis preliminares, pero el contenido dejaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué alguien querría que la familia dejara de buscar? ¿Qué secreto tan oscuro escondía Esther que justificara tanto esfuerzo por mantenerla lejos? Y mientras la familia intentaba procesar esta nueva pieza del rompecabezas, llegó la noticia más desconcertante de todas. Un testigo anónimo contactó a la fiscalía afirmando haber visto a Esther en compañía de un hombre mayor, en una camioneta blanca, viajando hacia el sur por la carretera federal. El testigo aseguró que Esther no parecía estar ahí contra su voluntad, pero que se veía perdida, como si no supiera a dónde iba. ¿Quién era ese hombre? ¿Un amante secreto? ¿Un cómplice? ¿O alguien mucho más peligroso? La investigación ahora enfrentaba un laberinto sin salida aparente. Cada pista llevaba a otra, cada testimonio contradecía al anterior, cada evidencia abría más dudas. Y en medio de todo eso, Esther Guzmán seguía siendo un fantasma, una sombra que aparecía y desaparecía sin dejar rastros concretos, como si estuviera atrapada entre dos mundos, el de los vivos
y el de los olvidados. Pero había algo que nadie había considerado aún, algo que estaba oculto en los mensajes borrados, en las llamadas anónimas, en los movimientos bancarios extraños. Algo que, de salir a la luz, cambiaría por completo la percepción del caso y pondría en peligro no solo a Esther, sino a toda su familia. Y esa verdad estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada posible. El clima en Tecate no había cambiado. La Casa Azul seguía oliendo a café recalentado y veladoras, pero la familia Guzmán sentía que su mundo ya no giraba sobre el mismo eje. La carta anónima encontrada en el buzón había dejado a todos en estado de shock. La madre, abrazando la hoja entre sus manos temblorosas, preguntaba una y otra vez si esa letra realmente podría venir de su hija. Fernando la observaba desde la esquina del comedor, convencido de que había algo más detrás de cada palabra, un mensaje oculto que solo Esther y él podrían entender. ¿Quién era capaz de jugar con los sentimientos así? ¿Estaba Esther tratando de protegerlos o de alejarlos para siempre? Esa noche, el insomnio reinó en la casa. La madre rezó hasta quedarse dormida con la cabeza apoyada en la mesa. Fernando y su hermano menor discutieron en la sala, buscando en voz alta explicaciones, descifrando posibilidades. Todo esto no cuadra, hermano. No es normal que tanta gente la haya visto, pero nunca se encuentre nada concreto. ¿Y si la tiene alguien? ¿Y si está huyendo de algo que no entendemos? Las preguntas, como espinas, se clavaban más profundo a cada minuto. Con la grabación de Mexicali y la carta desde Hermosillo, la investigación se volvió aún más compleja. La Fiscalía comenzó a explorar posibles vínculos de Esther con organizaciones de apoyo a personas en crisis. Rebuscaron en foros en línea, grupos anónimos e incluso consultaron con asociaciones civiles que ayudan a mujeres a huir de contextos de violencia familiar o persecución. Sin embargo, nadie había visto ni recibido a una mujer con su descripción. ¿Era posible que Esther hubiera encontrado ayuda fuera de esos círculos? ¿O se mantenía moviéndose sola, siguiendo un plan que nadie terminaba de entender? Pasaron los días entre pistas que se desvanecían casi tan rápido como surgían. Un voluntario que colgaba carteles cerca del río Tijuana mencionó a la familia haber encontrado a una mujer sentada en la orilla, llorando y escribiendo en un cuaderno. Al acercarse, la mujer lo miró con desconfianza y se alejó, dejando una hoja suelta en el banco. En ella solo alcanzaba a leerse una frase: «Libertad se siente como miedo cuando no sabes a dónde ir». ¿Era un clamor de ayuda o una despedida definitiva? La hoja fue llevada a la familia, quienes reconocieron la letra de Esther al instante. Fernando sintió un escalofrío. Su hermana estaba viva, sí, pero cada vestigio suyo parecía salir del corazón de la oscuridad. En paralelo, la policía recibió nueva información. Rastros parciales de Esther habían sido encontrados en los registros de peaje en la carretera hacia Hermosillo, días después de visto en Mexicali. La camioneta blanca reportada varias veces aparecía fugazmente en los videos, pero nunca el rostro de la copiloto. La ruta trazaba un trayecto preciso, evitando peajes principales y usando carreteras rurales poco transitadas, como si quien manejaba quisiera a toda costa evitar ser detectado. ¿Quién era el conductor? ¿Por qué esa obsesión con la huida? ¿Y qué hacía Esther ahí? La familia, desgastada y casi sin recursos económicos por los viajes y la investigación, no se rindió. Gracias a redes sociales, varias personas ofrecieron hospedaje y comida a los Guzmán en su travesía. No faltó quien bajara de un camión a pegar carteles en los pueblos más pequeños, ni la señora que preparó cafés para mantenerlos despiertos en la búsqueda nocturna. Más de una vez, el dolor compartido se volvía solidaridad.
¿Será que México aprende a abrazar a sus desaparecidos desde la compasión y no desde la resignación? En Hermosillo, siguiendo el último rastro, contrataron a un detective privado. El hombre les habló de mujeres que desaparecen en la frontera todos los años, a veces ayudadas por redes de protección, a veces tragadas por el crimen organizado. Pero casi todas dejan un patrón. Esther dejó muchos indicios, demasiados, pero ninguno real. Es como si quisiera mostrar que está, pero a la vez desaparecerse. ¿Era una estrategia de sobreviviente o una despedida a medias, imposible por el lazo que la ataba a su familia? Fernando y su hermano pasaron noches enteras sentados frente a la central de autobuses en Hermosillo. Una madrugada vieron llegar un autobús procedente de Chihuahua. Entre los pasajeros bajaba una mujer con gorra y lentes oscuros, apariencia nerviosa, mochila apretada al pecho. Cuando los hermanos se acercaron para preguntarle si era Esther, la mujer los miró con pánico, negó con la cabeza y se alejó. Fernando intentó seguirla, pero la perdió de vista en el bullicio matutino. ¿Cuántas veces confundieron dolor ajeno con el suyo propio? Un día después, un mensaje llegó al celular de Fernando desde un número desconocido. No sigan preguntando por Esther. Esto es peligroso para todos. El texto desapareció del teléfono 7 segundos después, borrado remotamente. La fiscalía lo rastreó. Señal proveniente de una zona industrial en las afueras de Hermosillo, lugar donde abundan bodegas y pocos curiosos. El detective aconsejó extremar precauciones. Aquí la gente desaparece literalmente, no jueguen con fuego. Pero la familia no podía retractarse ahora. Esa misma tarde, mientras buscaban pistas en una colonia al norte de la ciudad, Fernando recibió una llamada desde un número privado. Reconoció la voz de su hermana al instante. Por favor, deja de buscarme, estoy bien. Si insistes, solo empeorará todo. La llamada duró menos de 20 segundos. Se cortó abruptamente antes de que pudiera suplicar respuestas. La familia debatió durante horas. ¿Era realmente Esther? ¿Hablaba bajo amenaza o esa era su decisión? La madre, por primera vez, comenzó a dudar. Su fe, hasta ese momento inquebrantable, parecía resquebrajarse con cada noticia contradictoria. ¿No será que de verdad ella ya no quiere regresar? ¿Y si la estoy condenando a más sufrimiento por no dejarla ir? Fernando no soportaba la idea. Es nuestra hermana, mamá. No importa cuánto huya, tenemos que encontrarla. Alguien la está usando, la está manipulando. Pero la madre solo suspiraba, murmurando fragmentos de oraciones ya gastadas por la desesperación. Días después, llegó a la Casa Azul de Tecate un sobre sin remitente con matasellos de Ciudad Obregón, Sonora. Dentro, una fotografía. Esther sentada en una banca de parque, el cabello recogido, cara desencajada, sosteniendo un libro sobre el regazo. Detrás, un hombre de barba gris, rostro parcialmente cubierto por una gorra, la miraba de reojo, como si vigilara cada movimiento. Al reverso de la foto, una sola frase escrita con letra desconocida. La vida sigue, pero no para todos. La familia entregó la foto a la fiscalía, pero los expertos no pudieron identificar al hombre. Ninguna coincidencia en bases de datos, ningún antecedente policial. Era un protector, un captor, un simple testigo involuntario. Las autoridades sospecharon que Esther podría estar inmersa, voluntaria o no, en una red de tráfico de personas. Pero nada encajaba del todo. No pedían rescate, no había petición de dinero, no había amenazas explícitas más allá de advertencias encriptadas. ¿Estaba huyendo de algo peor? ¿O prefirió la vida clandestina a cambio de seguridad relativa? La familia se rehusaba a creer que Esther eligiera ese futuro, pero el tiempo les jugaba en contra. En medio de la investigación se filtró información dentro de la prensa local. Esther Guzmán,
desaparecida o fugitiva. Titulares sensacionalistas comenzaron a circular en redes, algunos insinuando vínculos con delitos, otros con la idea de que enfrentaba persecución por conocer secretos de antiguos empleadores. El caso estalló en foros de Internet, donde desconocidos debatían teorías desde tramas de corrupción hasta historias de testigos protegidos. Cada nueva especulación era un cuchillo en la espalda para la familia. Uno de los hermanos, agotado y furioso, confrontó a un reportero en la calle. ¿Por qué no buscan la verdad antes de llenar la ciudad de basura? El reportero respondió con frialdad. En México, la verdad vende menos que el escándalo. La madre, incapaz de soportar el escrutinio, dejó de salir de casa. Los hermanos se turnaban para comprar víveres. En la colonia, algunas voces susurraban a sus espaldas. Otras llevaban comida al portón azul en señal de apoyo. La redacción del dolor se volvía costumbre. Pero, ¿cuánto aguanta una familia antes de romperse? Durante una de las incontables noches de insomnio, Fernando revisaba las redes sociales de Esther, buscando minuciosamente cualquier indicio. Notó que, de pronto, algunos perfiles de antiguos compañeros de universidad interactuaban con publicaciones antiguas de ella, solo para después volver a cerrar sus cuentas o borrar los comentarios. Era extraño. Decidió mandar mensajes a los pocos contactos que parecían saber algo, obteniendo solo respuestas evasivas o el ya clásico «no sé nada, lo siento». ¿Qué ocultaban? ¿Por qué tanto miedo a hablar? El detective privado, tras rastrear movimientos bancarios de las últimas semanas, detectó una operación inusual. Una transferencia de 3,000 pesos dirigida a una empresaria de Ensenada, famosa por ayudar a mujeres en riesgo. Al contactarla, la mujer negó rotundamente conocer a Esther. Sin embargo, el rastro del dinero seguía su curso. Se había retirado casi en su totalidad en efectivo 1 hora después de llegar. El patrón era claro. Dinero lavado rápidamente, identidades protegidas, rastro borrado. El círculo comenzó a cerrarse cuando la Fiscalía, cruzando información de vehículos sospechosos en Hermosillo y Obregón, dio con el dato de una camioneta blanca estacionada por 2 noches seguidas frente a una casa refugio clandestina. Vecinos vieron a una mujer similar a Esther salir de la furgoneta solo para regresar horas después. La casa fue encontrada vacía días más tarde. Gramos de esperanza desaparecieron con la camioneta cuando se supo que el dueño del predio había retirado su denuncia tras recibir una suma considerable de dinero en efectivo. ¿Pagó Esther por protección? ¿Fue obligada, chantajeada o solo buscaba una salida segura? En la 7ª semana de búsqueda llegó una noticia imposible de ignorar. Una mujer fue detenida en Agua Prieta, Sonora, intentando cruzar hacia Arizona con documentos falsos. La familia viajó a toda prisa. Al llegar, los agentes federales confirmaron que no era Esther, aunque la semejanza física era perturbadora. Sin embargo, la detenida portaba un cuaderno con garabatos y frases casi idénticas a las de Esther, como si hubieran compartido terapia o conocidos. Interrogaron a la mujer, quien repitió invariablemente: «No puedo decir nada. Si hablo es peor para todos». ¿Qué red de silencios cubría a Esther más allá de su propia voluntad? ¿Acaso es posible que la desaparición fuera también protección para otras personas en peligro? En Tecate, la madre abordaba cada nueva pista con menos fe, convencida de que el caso nunca tendría final feliz. Dormía abrazada al celular, despertando sobresaltada ante cualquier notificación. Los hermanos vivían en vilo, atrapados entre la obsesión de buscar respuestas y la obligación de continuar con la vida. De fondo, la pregunta que los había perseguido desde el primer día se hacía más fuerte.
¿Podemos encontrar a quien no quiere ser hallado? ¿O siempre habrá un secreto imposible de descubrir? Mientras tanto, un correo anónimo fue recibido por la Fiscalía. Hay algo que no ven. Revisen la lista de empleados del antiguo laboratorio. Todo parecía un juego macabro de pistas y contrapistas, hasta que un investigador encontró que, semanas antes de la desaparición, una colega de Esther había sido intimidada tras acusar irregularidades en un importante proyecto biomédico. El reporte hablaba de amenazas, seguimientos y renuncias forzadas. La policía interrogó a la mujer, quien con la voz temblorosa admitió: Esther sabía demasiado, por eso se fue, porque no pudo ni quiso exponer a su familia. Era esa la verdadera razón. Un secreto profesional la había condenado al exilio y al miedo. Esa noche, Fernando recibió una última llamada desde un número imposible de rastrear. Solo escuchó una respiración agitada y la voz ahogada de su hermana diciendo: «Perdóname, no puedo volver. Ya no depende de mí». El silencio se hizo eterno. Cuando Fernando quiso hablar, la llamada se cortó. Lo peor aún estaba por venir. Días después, la madre encontró bajo su puerta un sobre pequeño, doblado meticulosamente, con una nota y un mechón de cabello castaño atado por una liga verde. «Esto es todo lo que volverán a tener de Esther. Sigan buscándola, y perderán mucho más». El mechón de cabello castaño cayó de las manos temblorosas de la madre como si quemara. Fernando lo recogió del suelo incrédulo, apretándolo entre sus dedos mientras trataba de procesar lo que aquella amenaza realmente significaba. ¿Era el cabello de Esther, o simplemente otro juego macabro diseñado para aterrorizar a una familia ya destrozada? La nota aún olía a tinta fresca, las palabras escritas con letra firme, sin vacilación. Quien la envió sabía exactamente dónde golpear. La madre se derrumbó en el sillón, sollozando sin control. «Ya no puedo más. Ya no puedo seguir buscando fantasmas». Fernando apretó los puños. No podía detenerse ahora. No cuando todo parecía estar a punto de revelarse. Esa misma noche, la Fiscalía recibió un paquete anónimo. Dentro, un teléfono celular viejo, sin chip, pero con videos almacenados en la memoria interna. Los investigadores reprodujeron las grabaciones. Esther hablando frente a la cámara, el rostro demacrado, los ojos hinchados de tanto llorar. Si están viendo esto, es porque algo salió mal. No desaparecí porque quisiera abandonarlos. Desaparecí porque no había otra salida. Lo que descubrí en el laboratorio, lo que vi, me puso en la mira de gente peligrosa. No puedo decir más. Solo quiero que sepan que los amo, y que, aunque no me vean, siempre estaré cuidándolos desde donde esté. El video terminó abruptamente. Los peritos confirmaron que la grabación databa de finales de octubre, apenas días antes de la desaparición. Fernando exigió respuestas. ¿Qué descubrió? ¿Qué hacía en ese laboratorio que justificara todo esto? Las autoridades prometieron investigar a fondo. Revisaron archivos, entrevistaron antiguos compañeros de trabajo, hurgaron en documentos clasificados. Lo que encontraron fue perturbador. El laboratorio biomédico donde Esther trabajaba había sido objeto de una auditoría federal meses atrás por irregularidades en el manejo de muestras biológicas y posibles vínculos con tráfico de tejidos. Varios empleados habían renunciado repentinamente. Otros simplemente desaparecieron sin dar aviso. ¿Estaba Esther huyendo de un grupo criminal que operaba bajo el disfraz de ciencia legítima? ¿O había sido testigo de algo aún más oscuro? Un antiguo colega de Esther, bajo anonimato, confesó a la policía. Ella empezó a hacer preguntas incómodas. Notó discrepancias en los registros, muestras que desaparecían, pagos a cuentas fantasma. Cuando intentó reportarlo internamente,
La amenazaron. Le dijeron que si abría la boca, su familia pagaría las consecuencias. Por eso renunció. Por eso se fue. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero cada respuesta traía consigo una nueva pregunta. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Hasta dónde llegaba la red de corrupción? ¿Y por qué nadie, absolutamente nadie, había movido un dedo para detenerlo antes? La investigación se expandió hacia niveles más altos. Fiscales federales se involucraron, solicitando órdenes de cateo, congelando cuentas bancarias vinculadas al laboratorio. Pero cada paso adelante parecía activar nuevas barreras. Documentos desaparecían misteriosamente, testigos se retractaban de sus declaraciones y abogados defensores llegaban con amparos que frenaban todo avance. México, como siempre, mostraba su laberinto legal diseñado tanto para proteger como para obstruir. ¿Cuántas veces la justicia se queda atrapada en su propia burocracia mientras las víctimas siguen esperando? Fernando no se rindió. Armado con la grabación de Esther y el testimonio del colega anónimo, se puso en contacto con periodistas de investigación. El caso explotó en medios nacionales. Desaparición forzada por corrupción biomédica. El caso de Esther Guzmán era el titular que recorría portadas y noticieros. La presión pública funcionó. Autoridades federales anunciaron la creación de un grupo especial de investigación. Arrestaron al director del laboratorio y a 2 socios principales bajo cargos de fraude, tráfico de material biológico y asociación delictuosa. Pero Esther seguía sin aparecer. Estaba escondida esperando que la tormenta pasara. O ya era demasiado tarde para salvarla. Semanas después, un testigo protegido reveló información crucial. Esther había sido trasladada a una casa de seguridad en Sonora por una red de apoyo clandestina que protege a testigos vulnerables que el Estado no puede o no quiere proteger. Ella está viva, aseguró el testigo, pero no puede regresar hasta que todos los involucrados estén tras las rejas. Si vuelve antes, la matarán. La familia recibió la noticia con alivio y frustración simultáneos. Esther estaba viva, sí, pero seguía siendo prisionera de su propia seguridad. ¿Cuánto tiempo más tendría que vivir en las sombras? ¿Cuándo podrían abrazarla de nuevo? Fernando viajó discretamente a Sonora, siguiendo indicaciones encriptadas enviadas por intermediarios de la red de protección. En un motel anónimo en las afueras de Hermosillo, finalmente vio a su hermana. Esther lucía irreconocible, delgada, con el cabello corto y teñido de rubio, lentes de contacto que cambiaban el color de sus ojos. Pero cuando lo vio, rompió en llanto. Se abrazaron durante minutos interminables, sin palabras, solo lágrimas y respiraciones entrecortadas. «Perdóname», susurraba Esther entre sollozos. «No quise hacerles esto, pero no había otra manera». Fernando solo la abrazaba más fuerte, como si temiera que desapareciera de nuevo si la soltaba. Esther le contó todo, cómo descubrió el tráfico ilegal, cómo la amenazaron, cómo planeó meticulosamente su desaparición con ayuda de un viejo amigo que trabajaba en redes de protección a víctimas. «Sabía que si me quedaba, no solo yo moriría. Ustedes también correrían peligro. Por eso simulé el accidente, por eso cambié de nombre cada vez que alguien me encontraba. No huía de ustedes, huía por ustedes». Fernando entendió entonces la magnitud del sacrificio. Esther había renunciado a su vida, a su familia, a su identidad, todo para proteger a quienes amaba. ¿Cuántas personas desaparecidas llevan esa carga invisible? ¿Cuántas historias similares se esconden tras las estadísticas frías de los desaparecidos en México? Antes de despedirse, Esther le dio a Fernando una carta sellada para la madre. «Dile que estoy bien, que la amo y que algún día, cuando sea seguro, volveré».
Fernando regresó a Tecate con el corazón partido en dos, aliviado de saber que su hermana vivía, pero devastado por entender que no podría decirle al mundo entero dónde estaba. La madre leyó la carta 1000 veces, memorizando cada palabra, cada trazo de tinta que llevaba el amor y la angustia de su hija menor. La Casa Azul, por primera vez en meses, sintió un atisbo de paz. No era el final feliz que esperaban, pero era mejor que la incertidumbre que los había devorado desde noviembre. Los arrestos continuaron. Más empleados del laboratorio fueron detenidos, redes de tráfico de tejidos desmanteladas, cuentas millonarias congeladas. El caso de Esther Guzmán se convirtió en símbolo de lucha contra la corrupción institucional y la impunidad que protege a los poderosos. Organizaciones civiles exigieron reformas, protección real para testigos, justicia efectiva para las víctimas. Pero México, con su memoria corta y sus ciclos interminables de escándalos olvidados, pronto pasó a la siguiente noticia. ¿Cuánto duran las promesas de cambio en un país donde los desaparecidos se cuentan por decenas de miles? Meses después, Fernando recibió una llamada desde un número desconocido. Era Esther. Gracias por no rendirte. Gracias por creer en mí cuando todos pensaban que me había ido por cobarde. La voz sonaba más tranquila, aunque aún cargada de tristeza. Algún día volveré. Te lo prometo. La llamada se cortó. Fernando miró el teléfono en silencio, sabiendo que esa promesa podría tardar años en cumplirse. Pero al menos ahora había esperanza. Una esperanza frágil, incierta, pero real. La madre siguió encendiendo veladoras cada noche frente al altar improvisado en la sala. Ya no rezaba por encontrar a Esther, sino por protegerla donde quiera que estuviera. Los hermanos retomaron sus vidas, aunque ninguno volvió a ser el mismo. Tecate, con su frío de montaña y sus calles silenciosas, siguió girando como si nada hubiera pasado. Pero en la Casa Azul, al final de la calle Benito Juárez, el fantasma de una ausencia seguía presente, recordando a todos que algunas desapariciones no tienen final, solo pausas largas entre capítulos de una historia inconclusa. El tiempo pasó. Los carteles de "Se busca" se despegaron de los postes, las fotos de Esther se desvanecieron bajo el sol y la lluvia. Pero en el corazón de la familia Guzmán, la llama nunca se apagó. Cada cumpleaños sin ella, cada Navidad con un asiento vacío en la mesa, cada llamada telefónica inesperada que hacía saltar el corazón con esperanza renovada. Vivían en un limbo emocional, suspendidos entre el alivio de saber que estaba viva y el dolor de no poder abrazarla. Un día, sin aviso previo, llegó un paquete al buzón. Dentro, fotografías recientes de Esther, sonriendo tímidamente frente a un paisaje desértico, acariciando un perro callejero, leyendo un libro bajo un árbol. No había mensaje, no había carta, solo imágenes que demostraban que seguía adelante, que había encontrado momentos de paz en medio del exilio. La madre pegó las fotos en el refrigerador, al lado de las viejas instantáneas de cuando Esther era niña. «Está viva», murmuraba cada mañana al verlas. «Está viva y eso es suficiente». 3 años después, en noviembre de 2026, un nuevo desarrollo sacudió el caso. Los últimos implicados en la red de tráfico del laboratorio fueron condenados a décadas de prisión. La amenaza que había perseguido a Esther finalmente fue neutralizada. La fiscalía contactó a la familia. «Es seguro. Puede volver si quiere». Fernando llamó inmediatamente al número de emergencia que Esther le había dado. Sonó durante minutos eternos. Nadie contestó. Intentó de nuevo. Nada. El pánico regresó. ¿Le habría pasado algo? ¿Habría decidido no regresar después de tanto tiempo? Pasaron días de angustia hasta que, una tarde lluviosa de diciembre, alguien tocó la puerta de la Casa Azul.
La madre abrió lentamente, temiendo otra noticia dolorosa, pero frente a ella, empapada por la lluvia, con el cabello de nuevo castaño y una pequeña maleta en la mano, estaba Esther. Se miraron en silencio durante segundos que parecieron siglos. Luego, sin palabras, se abrazaron. La madre sollozaba, Esther temblaba, y el mundo entero pareció detenerse en ese portal. Fernando y los otros hermanos llegaron corriendo al escuchar los gritos. Se amontonaron en un abrazo colectivo, llorando, riendo, sin poder creer que finalmente estaba de regreso. Esther no era la misma. Los años de huida la habían cambiado profundamente. Hablaba poco, evitaba multitudes, sobresaltándose ante ruidos fuertes. Pero estaba viva, estaba en casa, y eso era lo único que importaba. Poco a poco, con terapia y el apoyo incondicional de su familia, comenzó a reconstruir su vida. Adoptó 3 perros, retomó sus estudios de biomedicina enfocándose ahora en ética médica y se convirtió en activista silenciosa, ayudando a otras personas en situaciones similares a la suya. El caso de Esther Guzmán nunca fue oficialmente cerrado. En los archivos de la Fiscalía permanece catalogado como desaparición voluntaria por amenaza de muerte resuelta. Pero para quienes vivieron el caso de cerca, saben que fue mucho más que eso. Fue el testimonio doloroso de un país donde la justicia llega tarde, donde las víctimas deben protegerse solas y donde desaparecer a veces es la única forma de sobrevivir. Hoy, cuando Esther camina por las calles de Tecate, algunos vecinos aún la reconocen. La saludan con respeto, sin hacer preguntas incómodas, entendiendo que su historia no es para ser exhibida, sino para ser respetada. Ella sonríe tímidamente, sigue su camino, y cada noche, al regresar a la Casa Azul, agradece en silencio haber tenido una familia que nunca se rindió, que la buscó hasta el final del mundo, y que la esperó con los brazos abiertos cuando finalmente pudo volver. El caso de Esther es uno entre miles en México, pero es también un recordatorio de que detrás de cada estadística hay una familia destrozada, una vida suspendida, un corazón que late esperando noticias. Y que a veces, contra todo pronóstico, las historias de desaparecidos tienen finales que, aunque no sean perfectos, son suficientes. Porque en un país donde tantos nunca regresan, cada retorno es un milagro doloroso, complicado, marcado por cicatrices, pero milagro al fin. Y así, en la Casa Azul, al final de la calle Benito Juárez, la familia Guzmán aprendió a vivir con las heridas invisibles de una desaparición. Aprendieron que algunas ausencias dejan marcas permanentes, que el miedo nunca se va del todo y que el amor es lo único que sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Esther sigue ahí, reconstruyéndose día a día, cuidando a sus perros, leyendo bajo el naranjo en flor que vio partir aquella mañana de noviembre. Y aunque los fantasmas del pasado la visitan en sueños, sabe que está en casa, y que esta vez no tendrá que volver a huir,